doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Hoy vamos a ver el área de comunicación para segundo de secundaria. Y les voy a contar algunas ideas que me rondan por la cabeza. Yo creo que las artes, en sus diversas expresiones, nos ayudan a identificar quiénes somos y así podemos contribuir nuestra cultura y cómo nos identificamos como país. A mí, por ejemplo, me encanta el arte y el dibujo, y aunque no me considero una experta en esta disciplina, siempre lo hago, así dibujo lo que pienso e incluso lo que sueño. Y creo que eso nos puede ayudar a darnos soporte, sobre todo en estas épocas que debemos permanecer en casa. He estado pensando qué podría hacer yo para transmitir esa emoción que nos genera el arte, ya sea el canto, la música o tocar cualquier instrumento. Y por eso les voy a presentar el siguiente video. La historia que conoceremos a continuación nos va a ayudar a plantearnos algunos retos y además probablemente nos ayude a cumplir nuestros sueños, porque vamos a conocer la historia personal de un músico que ha llevado los instrumentos peruanos por todo el mundo, con la idea de que todas y todos podemos tocar música. Esta gran persona es Lucho Quequesana. No se olviden que estamos aprendiendo a través de la escucha activa, así que les voy a dejar las siguientes preguntas que pueden responder a la vez que ven el video. Pero antes, no se olviden de traer lápiz y papel. ¿Listas y listos? Muy bien, aquí van las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué hecho permitió que Lucho Quequesana ingresara al mundo de la música? Segunda pregunta. ¿Qué características de sus compañeros de Huancayo le llamó la atención? ¿Y qué contraste encontró con sus compañeros de Lima al retornar al colegio? Tercera pregunta. ¿Qué idea o reto se planteó nuestro personaje en torno a la música peruana? Cuarta pregunta. ¿Qué oportunidad tuvo Lucho que le permitió llevar a cabo su idea? Última pregunta. ¿Qué mensaje nos deja Lucho a partir de su proyecto y de la idea que lo originó? Ahora que ya tenemos las preguntas, vamos con el programa de hoy. Bueno, muchas gracias. Soy Lucho Quequesana y yo estoy parado exactamente aquí de pura casualidad. De pura casualidad o cosas del destino, como ustedes lo quieran llamar, y ustedes están sentados en esta exposición exactamente por lo mismo, porque a pesar que ustedes hayan recibido una invitación muy bonita para venir al TEX, algo ha tenido que pasar en sus vidas antes, ha tenido que haber algún punto de quiebre para que ustedes finalmente se dediquen a lo que se están dedicando ahora y reciban esta invitación. Y justamente de estos puntos de quiebre es de lo que quiero hablar, porque mi punto de quiebre empieza a los 11 años. Yo soy músico, soy compositor, me dedico a la música es mi vida, es mi pasión, me muero por la música, mato por la música, así por ponerle todo romántico, pero hasta los 11 años yo no tocaba absolutamente ni un instrumento. Yo pensaba que era un negado para la música, no tocaba, pero no escuchaba ni radio, no tocaba La Puerta, no cantaba ni Happy Birthday, era un desastre. Pero ¿qué pasó? Que a los 11 años mi hermano mayor se enferma de asma y el doctor le dice a mi mamá que tenemos que salir de Lima como sea, porque si no mi hermano se iba a poner peor. Entonces mi mamá agarra cajones, baúles, las maletas y no tiene mejor idea que empezar a meter todas las cosas y nos mete a mí, a mi hermano y a mi hermana y nos lleva a vivir a Huancayo. Año 86, Huancayo, ustedes ya se pueden imaginar esa época ahí. Y finalmente ahí es donde empieza mi historia y el primer punto de quiebre en mi vida. Entonces, para contarles esta historia, vamos a empezar por el origen de por qué estoy parado aquí explicándoles esta historia y quiero presentarles a los personajes que van a participar en esta historia. Ya me presenté, pero quiero presentarles a uno de los principales personajes que han originado, que esté parado aquí y con mucho cariño, mucho amor y mucho feeling les presento a mi mamá. Entonces, mi mamá agarra y me saca de mi colegio, me saca de mis amigos, me saca de mi barrio y obviamente yo no quería salir de Lima, yo no quería ir a Huancayo, yo no sabía nada de Huancayo, o sea, me estaba sacando de mi mundo, de mi zona de confort. Pero cuando yo llego a Huancayo, lo que pasa es que en el colegio, todos los niños, a la hora de recreo, en lugar de salir a jugar fútbol como todos mis amigos del colegio, todos los niños tocaban este instrumento que se llama zampoña, que yo lo había visto muchas veces, pero que nunca lo había tocado. Entonces, claro, yo estaba metido en mi salón, así, hecho un hongo, todo timidito, pues, ¿no? Recién había llegado, recién subidito. Entonces,
Claro, entonces yo no salía al recreo. Pero entonces todos los chibolos tocaban y me parecía alucinante. Entonces un amigo me dice, oye Lucho, ¿por qué no vienes? Yo le digo, no, olvídate, yo soy un desastre para la música. No, de verdad que no toco nada. En resumidas cuentas y en el argot criollo, para resumirlo de una manera, yo me consideraba un animal en la música. Entonces me dicen, no, pero ven, ¿por qué no vienes? Y bueno, están en el recreo, vamos con los chicos, bueno, están jugando, vamos a jugar, y entonces ahí es donde este niño me da ese instrumento y me dice, es muy fácil, solo tienes que tocar aquí, aquí, aquí. Entonces yo dije, pero yo no puedo. Y me dijo, inténtalo. Entonces, en ese momento, lo que yo hago es... Entonces, ¿ustedes se imaginan un niño de 11 años que puede sacar una melodía de sus labios? Se ve que llegó a volver loco. De pronto se abrió un mundo, era alucinante, y empecé a tocar con todos estos chicos a la hora de recreo, todos los recreos después del colegio. Y además que ustedes saben que Huancayo es una ciudad muy, muy folclórica, muy fuerte en su folclore. Entonces, claro, obviamente, el fin de semana, la fiesta de Chupaca, la fiesta de Sicaya, fiestas por todos lados. Entonces era una invasión de folclore alucinante para un niño que había salido de Lima y que lo único que pensaba era en el Atari, en los amigos del barrio, en el ají gallina y en el leche asada. Entonces de pronto está inmerso en todo este mundo y yo de verdad empiezo a vivir un mundo de fantasía en ese momento junto con mi hermano, que ya nos convertimos en una especie de huancaínos adoptados, y junto con mi hermano empezamos a enamorarnos de la música, hasta que llega el punto en donde mi mamá agarra y dice, tenemos que regresar a Lima. Entonces yo dije, no puede ser, es imposible, no podemos regresar a Lima. Eso es lo que a mí me gusta, era como, o sea, en esa época para mí pues era, de verdad era como mi Disney World, ¿no? O sea, era con todos mis amigos jugando las zampoñas, y dije, no, tenemos que regresar a Lima, y mi mamá, otra vez, los maletas, todos adentro, pum, a Lima. Cuando llego a mi colegio en Lima, mi colegio de toda la vida, mis amigos de toda la vida, yo me sentía completamente extraño, porque claro, llegaba la hora de recreo, y todos salían a jugar pelota, yo me quedaba solito en el salón tocando mi zampoña, y yo decía, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Que yo decía, no, yo no puedo perder esto que me ha invadido, así que empiezo a replicar lo que hicieron conmigo en Huancayo, mis amigos de Huancayo, pero yo con mis amigos de Lima. Entonces a mi compañero de carpeta le digo, oye, prueba esto que es alucinante, a mi pata de carpeta atrás, y así junto con mi hermano también empezamos a contagiar a los amigos del colegio, y es así como formamos nuestro primer grupo folclórico en el colegio acá en Lima. Ese de la guitarra es mi hermano, y esa piltrafa que está tocando el charango soy yo, cuando estaba en el colegio. Y es así que nos empezamos a enamorar básicamente de la música peruana hasta que acabo el colegio, y cuando acabo el colegio obviamente voy a donde mis papás y les digo pues todo campante, así todo emocionado, les digo, papá, mamá, quiero ser músico, y ahí viene el rotundo y contundente no. Imposible. Músico jamás, te vas a morir de hambre y absolutamente todo lo que ustedes saben. Entonces, obviamente yo decía, bueno, 15 años, ¿qué hago? Porque 15 años pues no me ponen en guerra con mis papás. Así que empecé a estudiar otra carrera, pero cuando cumplí 18 años, yo voy a mis papás y les digo, ¿sabes qué? No puedo más, yo no me siento bien en esta carrera, creo que esto no es para mí. Creo que yo no soy bueno para la administración de empresas, con todo el perdón de los administradores que están aquí presentes. Y mis papás agarran y me dicen la clásica, haz lo que quieras, pero termina la universidad. Entonces yo dije, bueno, voy a terminar la universidad, estudié comunicaciones, y cuando yo termino la universidad, yo continuaba en la universidad y seguía con mi grupo de amigos tocando. Entonces tocábamos, el grupo empezó a crecer, empecé a componer como a los 12 o 13 años sin darme cuenta, de verdad, sin ni siquiera darme cuenta, de pronto empezaban a aparecer canciones en la cabeza, hasta que este grupo de amigos finalmente se rompe, porque cada uno empieza a tomar su rumbo de vida, cada uno sus carreras, etcétera. Yo me quedo completamente solo, con mis canciones, con todas estas ganas de querer compartir la música, porque para mí la música era jugar con mis amigos. Entonces, llega el momento, bueno, me puse muy triste, y llega el momento de la decisión. Yo siempre había tocado con un grupo de gente, siempre había tocado con amigos, pero en ese momento yo dije, bueno, si yo me quiero dedicar a la música, tengo que empezar una carrera como solista, compositor, como lo quieran llamar. Y ahí es donde empiezo mi carrera, digamos, básicamente en todo lo que era música peruana.
grabo un disco. Esto es muy gracioso porque como no tenía amigos para tocar, el disco lo grabé solo. Lo que pasa es que empecé a tocar varios instrumentos y de pronto estaba solo en mi casa y empecé a grabar el disco y grabé este disco que se llama Kuntur. Pero siempre se me quedó en la cabeza la idea de que, así como mis amigos me enseñaron a tocar como jugando, como mis amigos de colegio aprendieron como jugando, cualquier músico de cualquier parte del mundo podía aprender la música peruana como jugando. Entonces yo decía, ya, esa idea está mostra, pero ¿cómo lo hago? O sea, suena muy romántico y suena muy ambicioso, pero ¿cómo lo hago si no tengo un sol en el bolsillo? Y además, y lo único que tenía eran las ganas de hacerlo. O sea, ¿cómo hacer que culturas de distintas partes del mundo, que ni siquiera sabían que había un país por aquí, se enamoren de la música peruana? Entonces, por casualidad de la vida o cosas del destino, me llega un mail y me habla de las residencias para artistas UNESCO. ¿Qué hace UNESCO? Una vez al año escoge un compositor entre todos los compositores del mundo. Qué fácil, ¿no? Yo decía, eso es imposible. Entonces, dije, pero bueno, tengo un proyecto imposible, tengo una posibilidad imposible, vamos a mandarlo. Cara a cara. Este lunes a las 9 de la noche tendré un cara a cara con Enrique Chávez. Esperamos verlo. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. O sea, ¿qué puedo perder? Entonces, elaboré el proyecto y lo mandé. Lo mandé con toda honestidad, con mucha confianza en el proyecto, pero dije, imposible. A los meses me llega un mail en donde me dicen que había sido el escogido para realizar el proyecto y casi me da un infarto. Claro, pero casi me da un infarto por dos cosas, porque era la oportunidad de mi vida de poder hacer esta idea que tenía de contagiar al mundo de la música peruana, pero al mismo tiempo porque UNESCO me dice, tu proyecto es muy bonito, tu proyecto es muy innovador, intercultural y desarrolla la evolución de la música peruana, etcétera, etcétera, pero tienes solamente 2 meses para hacerlo. O sea, en 2 meses yo tenía que salir, buscar, encontrar, enseñar y que aprendan a músicos de todas partes del mundo, música peruana, y en 2 meses ya había un concierto con entradas vendidas, con teatro, desde antes que yo saliera del periódico, yo leyendo la carta, y sin siquiera conocer a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, o sea, es imposible, vamos a hacerlo. Entonces empecé la búsqueda, salí y empecé la búsqueda, salgo obviamente de mi mundo andino, salgo de Perú, salgo con todas estas esperanzas de poder encontrar gente que no sabía quiénes iban a ser y llego a temperaturas que nunca había llevado, lenguaje, idiomas que nunca había hablado, culturas que nunca había conocido y ahí es donde yo empiezo esta búsqueda en donde finalmente, por más surrealista que suene, llego a encontrar una banda que es un chino, un turco, un vietnamita, 2 canadienses, un peruano y un colombiano que en 2 meses tenía que aprender a tocar música peruana sin ni siquiera saber que yo iba a llegar y sin ni siquiera saber que yo existía. Entonces empiezo con los músicos, empiezo con Huba Quach de Vietnam, claro, llego donde el vietnamita no tenía la menor idea de dónde quedaba Perú en el mapa y yo soy completamente honesto y yo no podía ubicar Vietnam en el mapa tampoco. Partiendo de ahí ya estaba bastante difícil. O sea, de ahí llego donde Ismail Fenyolu de Turquía, toco la puerta y el truco pensaba que yo le quería vender una refrigeradora, lo que sea, menos, no entendía finalmente qué cosa era lo que yo quería y me costó mucho hacerles entender. Con Jairo Gómez y con René Dora Sánchez de Venezuela y Colombia era mucho más fácil porque hablaban mi idioma. François Taillefer de Canadá y Eric Breton no conocían qué cosa era un festejo, qué cosa era un guayno, no conocían absolutamente nada, pensaban que el cajón era español. Y con mi amigo Shuhan Rao, sí, eso fue una película de comedia porque su inglés era chino y mi inglés era chino para él y empezamos a hablar por mímica, jugábamos charada, era una cosa de locos, pero finalmente con los instrumentos empezamos a hablar y es así como ellos empiezan con esas caras a tratar de entender qué cosa es... ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto?
qué cosa es un festejo, qué cosa es un landó, qué cosa es un charango, y así es como empezamos esta aventura y finalmente llegamos al concierto en esos 2 meses y la UNESCO nos premió como el mejor proyecto en la historia de la residencia UNESCO Ashberg. Empezamos a recibir un montón de premios como proyecto intercultural y musical. Y además, algo que yo no esperaba, porque yo salía a hacer este proyecto con la intención de buscar amigos, pero empezaron a llegar un montón de giras y conciertos y compraban los shows, etcétera, y empezamos a hacer un montón de conciertos hasta que yo digo, bueno, no, tengo que traerlos a Perú, y hicimos un concierto en la Plaza de Armas de Lima, absolutamente gratis, para que la gente pueda conocer qué os había pasado, pero yo pensaba que hasta ese punto todavía faltaba algo, o sea, todavía faltaba esa esencia que hace que tú despiertes una habilidad, pero en completo. No solamente que la conozcas, porque yo a ellos nunca les di partituras. Si yo les daba partituras, yo iba a tener robots. Yo empecé a trabajar con ellos actividades primarias, a bailar, a moverse, etc. Pero lo que yo sentía era que ellos tenían que conocer el origen de todo, y es así que me los llevo a Huancayo, a 3.500, imagínense al chino y al turco y al vietnamita 3.500, se quería morir. Pero llego a Huancayo y lo que hago es, me los llevo para cerrar el círculo a un colegio, que estaba muy cerca del colegio donde yo aprendí a tocar, y empezamos a jugar con los niños. Y yo decía, ¿sabes dónde queda Turquía? No. Entonces salía el turco y les cantaba una canción en turco. ¿Dónde queda Vietnam? Y salía el vietnamita, etc. Y es así como empezamos una interacción con los niños. Y era bien loco porque era niños de Huancayo jugando con niños de todas partes del mundo, con edades obviamente un poco mayores, pero finalmente todos éramos niños jugando y compartiendo, y al final los niños nos regalaron una canción en quechua donde todos entramos en un llanto criminal, simplemente de la emoción. Y es así como el proyecto Sonidos Vivos se cierra, pero se cierra solamente para avanzar, porque y creo que es la razón por la que estoy aquí, es un comienzo de un gran proyecto peruano que está yendo al mundo y está contagiando al mundo, y además que está haciendo la prueba de que cualquiera puede aprender un instrumento, de que cualquiera puede aprender a bailar, o cualquiera puede empezar a sentir cosas para empezar a desarrollar actividades o para empezar a desarrollar habilidades que nunca han tenido. Yo estoy seguro que saliendo del TED van a buscar algún instrumento, porque si un vietnamita puede tocar charango, ya pues no. Entonces nada, quería contarles esta historia, y además quería presentarles ahora a mis nuevos amigos de colegio y a mis nuevos hermanos con los cuales estamos compartiendo la música peruana y estamos tratando de llevar la música peruana, pero finalmente estamos jugando entre nosotros mismos, porque todos somos seres humanos, no importa de dónde hayamos salido.
interesante la historia de Lucho Quequesana, ¿verdad? Ya pudimos conocer que gracias a sus amigas y amigos de Huancayo, él llegó a la música, porque ellos tocaban en el recreo, y así pudo tocar zampoña por primera vez. Y se le ocurrió la idea de llevar la música peruana a todo el mundo y enseñarla como jugando. Esta idea se hizo posible gracias a que tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto y que nunca desistió de sus sueños. En este video también pudimos conocer lo importante que fue para él relacionarse con compañeros de otros lugares, porque así incentivó su curiosidad musical y además ellos se convirtieron en parte importante de este proyecto. Finalmente vimos que sí pudo realizar sus sueños de llevar la música peruana a todo el mundo y así demostrar la interculturalidad de nuestro país. Antes de terminar te propongo el siguiente reto. Escribe una carta que puede estar dirigida a ti mismo o a algún miembro de tu familia que te gustaría que la lea, donde pongas cuál es tu mayor sueño y qué podrías hacer para lograrlo. Recuerda que este sueño puede estar relacionado a las artes, a las ciencias, a tu desarrollo personal, a lo que tú quieras. Todo vale. Cuando termines este reto, guarda la carta en tu portafolio. Así tendrás siempre presente tu sueño. Y si se te olvida, podrás regresar a la carta y buscar el impulso que necesitas. Nos vemos en el próximo programa.